Tercer bloque de Derecho y Revés y nos vamos a ocupar con algo que va a ocurrir el próximo 12 de octubre. El lunes es feriado en recordatorio de este día que hace un tiempo se llama el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Históricamente se lo conoció como el Día de la Raza. A partir de empezar a entender la diversidad cultural y el encuentro de culturas, así se lo planteaba, se cambió la denominación. Y para entenderlo, para analizarlo, para reflexionar y también para ver en la piel de una persona cómo se vivía y también cómo es la vida hoy de los pueblos originarios, estamos con alguien que durante 23 años vivió con la comunidad Wichi allá en el Chaco salteño y que estuvo en contacto permanente con ellos. Maestro Guillermo Zualla, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Bueno, buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Usted estuvo 23 años dando clases allá en Tartagal, en Salta. Adentro, de Tartagal adentro, 230 kilómetros, monte adentro, para que la gente más o menos se ubique de donde hace el festival El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, 70 kilómetros más al sur, casi en el límite con Formosa. ¿Cómo llega ahí? Bueno, llegué ahí gracias a la gestión de... Primero fui a través de Gendarmería, que me llevaron para ahí a conocer, acompañándolo. Después el intendente y exdirector de la Escuela de Santa Victoria me pidió que me quedara allí, hacia un reemplazo de su señora. Me quedé allí un tiempo y en el transcurso de ese tiempo fue cuando lo conocí, fue mi alumno entre otros 50, Jorge Rojas. Luego de eso me pidió el intendente que si quería trabajar en una escuelita 70 kilómetros más al sur. Entonces nos fuimos a un lugar que se llama Alto de la Sierra. No tiene nada de alto ni de sierra, es así tiene ese nombre por otras razones. Y ahí descubrí ese verdadero mundo, esa verdadera gente que no tenía yo ni idea, y en los libros está como pretérito, como algo que pasó, como algo que no existe. Y descubrí a través de su simpleza, de su cultura, aprendí a valorarlo, a quererlo. Y bueno, yo no pensé que me iba a quedar tanto tiempo, ¿no? 23 años. ¿Usted es originario de Río Tercero? No, yo nací en Catamarca. Bien. Y mi mamá trabajaba en Tucumán, así que nací en Catamarca, nos criamos ahí. Me recibí de maestro en Catamarca y trabajé en Tucumán. Primero en Catamarca a Donoren y después en Tucumán, un año. Después me vine a Córdoba, estuve 4 años y allí la conocí a mi señora y nos fuimos a Formosa. Ahí tuve 4 años y después emprendimos el rumbo a Salta. Y ahí en Salta fue cuando llegué hasta ese lugar tan increíble que existe en la Argentina y bueno, que muy pocos conocen y que ahora se está haciendo un poquito más conocido a través de estos artistas como el Chaqueño y Jorge. Cuando le ofrecieron quedarse ahí, ¿cuál fue su pensamiento en ese momento? Como a mí siempre me llenó el alma la vocación que heredaba de mi mamá, y yo la veía a mi madre trabajar con chicos que eran peones golondrinas, que venían a echar caña, a pelar caña en Tucumán, y siempre me gustó ese aspecto, ¿no? de enseñar, de tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Y bueno, desde el lugar de trabajo, el magisterio, lo llevé a cabo, me gustó el desafío. Y bueno, yo digo ahí en un libro que yo escribí que me enamoré de esa pobreza, pero para bien, para tratar de mejorar su dignidad, su calidad de vida, porque era muy triste, más que feo era triste verlos a los chicos desposeídos, hambrientos, los chicos mal vestidos y enfermos, ¿no? Porque no existía ninguna, pero nada de nada que le pudiera ayudar a ellos. Estaban muy alejados de todo vestigio de ayuda. ¿Qué significó la educación para este pueblo, para este lugar? Fue increíble, porque primero me resultó difícil a mí hacerle entender para qué iba un maestro, porque ellos consideraban que el maestro iba a aprovecharse de ellos y a ganar plata, claro, por ellos, ¿no? Enseñando cosas que a ellos no les importaba. Quizá acostumbrado a otras experiencias en las que se han aprovechado de ellos, ¿o no? Y por un lado sí, como que había gente que en mayo los sacaba, los llevaba a la cosecha de porotos y los devolvía en septiembre. Pero iban y volvían casi igual. Lo que conseguían por ahí, una bicicleta, un radio grabador o un reloj, claro, te duraba una semana.
y volvían otra vez a lo mismo. Y bueno, me costó muchísimo hasta el 92 hacerle entender para qué iba un maestro, porque en el 92 vino el cólera y se creó un centro de salud. Entonces entendieron que tenían que tener siquiera una base de conocimiento para acceder a un puesto de trabajo. Claro. Por ejemplo, para enfermeros, agentes sanitarios, que se les llama allá, que vendría a ser como los paramédicos acá, radiooperadores, en fin, una serie de trabajos que podían hacer ellos, pero con una base. Y bueno, después de eso sí, ya entendieron para claro. qué, por qué, y fueron, iban más chicos a la escuela. Aunque debido a su cultura, la mujer era optativo ir, todos son libres de ir. Pero en la mujer iba realmente porque le daban de comer, era la única comida que comían en la escuela, porque no tenían ingreso. ¿De dónde iban a sacar? Claro. Hacían su artesanía, pero era un canje con el almacenero. Era un canje y mal canje, porque existía todavía las viejas balanzas esas con los platillos, donde se le sacaba todavía, se le quitaba el plomo ese que llevaban. Las pesitas. Las pesas esas. O a veces se pesaba hasta con la mano. Entonces siempre iba en desventaja el aborigen. Y entonces era rara la chica que llegaba a terminar la primaria. Y el criollo, porque había las dos culturas, estaba el criollo también, el criollito iba un poco, yo digo siempre que iba un poco en desventaja con respecto al chico aborigen. ¿Por qué? Porque el indígena es muy comunitario, es muy unido, viven todos en grupo, entonces se ayudan, comparten, se dan, alguien tiene un pescado, lo reparten. Y en cambio el criollo no, el criollo vivía solo, abstraído en un puesto. Después, a 5, 10, 15 kilómetros estaba otro. Tenían sus animalitos y sus cosas, pero no compartían. Entonces le era difícil. Con el tiempo, con los años, en el 2002, después de una medida de fuerza muy, muy ingrata, muy fea, una huelga de hambre que hicimos con el cacique, se creó el colegio secundario, ¿no? Se construyó primero el edificio de la primaria y se creó un colegio secundario, que eso, Pedro, le cambió la vida totalmente a la gente, totalmente, la mentalidad le cambió. Porque antes el chico terminaba sexto y el criollo se perdía en el monte. Se dedicaba a contrabandear ganado, a contrabandear hoja de coca. Y se hacía matrero, no se lo veía. Y andaba en borracheras, en peleas. Era muy triste verlo a mis exalumnos así. Y después, bueno, el chiquito aborigen, no, él quedaba ahí y vegetaba y buscaba a alguien que le dé una changa, como se dice, y no progresaba. Después de eso, Pedro, realmente mi felicidad es enorme porque han seguido estudiando. Hay chicos que han seguido, son radiólogos, otro profesor de educación física, magisterio. No, es otra cosa hoy. ¿Cómo describiría la cultura, Guillermo, de la comunidad Wichi y cuánto conservan de su cultura original? Poco a poco se va perdiendo, porque ellos fueron evangelizados por los anglicanos en el año 1940. Y el anglicano le cercenó muchas cosas. Le cercenó, por ejemplo, su religión, su música. Yo hace rato contaba fuera de micrófono que había encontrado una estampilla que me llamó la atención y leí en el idioma, decía la tachagoley, que vendría a ser el pelo de la cola del caballo. Y con eso armaban un arco y tocaban junto a la boca, iban tocando y abriendo la boca o cerrando y salía el sonido. Y le pregunté al bilingüe. El bilingüe es un chico que terminó la primaria y ayuda a interpretar el idioma a las maestras en el jardín o en los primeros grados, porque ellos entran hablando la lengua materna. Claro. Y bueno, me dice él, sí, dice, ese lo tocaba mi papá, la trompa, me dice. Y yo también sabía tocarla. Pero si vos me preguntas qué escuchan hoy, escuchan lo que escuchan todos los chicos. Hasta ahí había llegado, se había perdido esa tradición. Se perdió eso, sí. Ahora no. ¿Y con la lengua?
¿La conservan? Y en ese lugar sí, la conservan, ¿no? Pero si vos salís a Tartagal, no quieren hablar en el idioma. Se va perdiendo eso porque un poco medio que le da vergüenza hablar en su idioma. Y lo han tergiversado. Ajá. Delicio Vidal me decía, un chico que estuvo acá 4 años y que vos lo conociste. Estudiando para maestro. Estudiando para maestro, sí. Bueno, él me decía que él le daba pena escucharlo a los mismos congéneres de él en Tartagal, porque habían mezclado totalmente ya las raíces del idioma. Guillermo, ¿cómo ve hoy la consideración de la gente, del común de la gente, inclusive cuando vienen los contingentes de egresados desde el mismo Chaco salteño para acá? ¿Cómo ve la consideración que tienen hacia los pueblos originarios, del resto de la gente? Ellos mismos tienen dudas de cómo se lo va a recibir acá. Ellos tienen dudas. Y más de una vez me preguntaron, maestro, ¿qué piensa la gente acá de nosotros? Dice. Y le digo, le decía, yo quisiera ser indígena, quisiera ser aborigen, ¿sabe qué? Le digo, acá la gente los quiere mucho, le digo. Se ha reivindicado, se ha valorizado, se ha revisionado todo lo que tiene que ver con ellos. Y son muy bien considerados, le digo, los quieren mucho. En cambio, en la zona, sobre todo, no en el lugar, ¿no? Pero en Tartagal, sobre todo, son bastante discriminados. Son dejados de lado, son el último en atenderlo, luchan mucho ellos, pero el poder del criollo, del blanco, como dicen ellos, es más fuerte. Claro. Pero en el lugar no, en el lugar hasta comparten mucho con el secundario, le cambió la vida. Y se ven chicos de la mano, se ven chicos abrazados, cuando antes jamás ibas a ver eso. Sí, es bastante loable la educación. ¿Y ellos cómo sienten después de haber pasado por estos lados, de haber tenido otras experiencias, de haber tenido el viaje de egresados para estar? Sí. Entonces, soy contento cuando se van felices porque te imaginas de un lugar donde no tienen nada, donde muchos duermen en el suelo, donde muchos criollos duermen en catre, venir acá y ver todo lo que le ofrecen los amigos. Es más, el año pasado un sindicato de Luis Fuerza le ofreció unas cabañas en Cosquín, sentirse ahí no, es algo, para ellos yo me imagino que sería como para mí irme, no sé, ahí a Inglaterra o no sé, a un lugar así. ¿Reniegan ellos de su cultura? ¿Ha tenido oportunidad de ver algo así, maestro? No. Todo lo contrario. Al contrario, ellos cuando alguien llega, me pasó a mí cuando yo llegué, se arrimaban ellos y me invitaban a ir a su huete, o sea, a su casa, para que conozca. Y se reían más vale de todo lo que, mi ignorancia, ¿no? Claro. Pero yo, para interpretarlo a ellos, para conocerlo, me sentaba en la vereda de ellos, porque si no, no lo iba a entender nunca. Y siempre le decía a mis maestros que hagan eso, que no lo vean como que yo soy el maestro o yo soy un blanco y que ellos son del otro lado, que son indígenas. No, sentate, compartí, miralo, por qué. Yo no entendía por qué comían en el suelo, por ejemplo. Y el amor, la comunión que tiene con la tierra. Y ellos son felices ahí bajo la sombra de un algarrobo, comiendo, deleitándose con la comida, porque ellos no se atragantan como nosotros comiendo. No son 10 minutos y listo. No. Cuando vos les servís la comida, va y se sientan. Es increíble, no entiendo cómo, teniendo tanto hambre, la degustan, la gozan a la comida. Y charlan entre ellos, no sé, como si estuvieran en un lugar muy, muy hermoso. Y yo al principio le decía que se sienten en una mesa, pero bueno, no entendía yo eso. Después entendí, hacen juegos con la tierra. Cuando llueve, por ejemplo, la usan la tierra, como no hay declive. Entonces el agua queda prácticamente ahí. Claro. Y entonces ellos, los chicos sobre todo, se desnudan y patinan, hacen así su juego, o si no hacen un montículo de tierra y se largan ahí. Y los padres, la madre no dicen nada porque tal vez ellos lo hicieron y porque saben que es algo sano, que no le va a hacer daño. Y los dejan ir.
lo que más me asombró a mí es la comunión de la mamá con el hijo. No se desprende ni un segundo del hijo. Acá se va a la despensa, la tiene que dejar la criatura al bebé. Claro. Ellos no. Ellos van a traer leña, van a traer el chaguar, van a traer los yuyos para hacer rancho y van con el bebé. El hijo se separa de la madre. Él se separa. ¿Por qué? Porque él cuando ve que puede aislarse y compartir con pares, se va. Y la madre lo deja, porque son todos los mismos. Está la comunión, Pedro, que yo he visto que a gente que se murió el hermano, se murió el padre, y a la tarde seguían como normal, la vida normal, porque tiene mucha contención. Esa es un poco la diferencia que tenemos con los de acá, con los chicos de acá. Maestro Soaya, ya terminando, ¿cómo diría brevemente que podemos aprovechar el próximo 12 de octubre? ¿Cuál sería su consejo para rememorar, para tener ese feriado? ¿Por dónde debería ir la reflexión? Yo creo que, bueno, ojalá yo me pudiera partir en 20 y llegar a todos los establecimientos. Hace poco estuve en Tancacha, estoy invitado a la ITT, estoy invitado también a Padín. Ojalá me pudiera desdoblar en muchísimas partes, porque yo tengo la suerte, la felicidad de haber estado con ellos 23 años y sé lo que significa para ellos todo esto. Entonces yo quisiera que todos los de acá valoremos, reflexionemos sobre esa gente, sobre nuestros hermanos, que más allá de que han sido desposeídos, bueno, ya pasó todo eso, pero le vemos una mirada hacia ellos y le tendamos una mano. Ya no le quitemos más cosas, sino que le demos. Yo estoy feliz con los planes que le dan. Veo que duermen en cama, tienen mosquiteros. Ya no usan más la bosta de vaca o el palo santo para ahuyentar los mosquitos. Ese me golpeó fuerte la última vez que fui, pero para bien. Maestro Guillermo Soaya, muchísimas gracias por su testimonio, por su tiempo, por su sencillez y también por su trabajo durante 23 años que sin duda ha dado sus frutos. Muchísimas gracias. Gracias, y te saludo con una frase que me indicó un bilingüe. Chihuala y Manejem, que el sol nos acompañe. Que así sea. Muchísimas gracias. Gracias. Pausa y ya volvemos con el último bloque de Derecho y Revés.